Nos hemos trasladado hasta Río Seco y en concreto hasta Quintanares, porque aquí y sobre todo en estos fogones se cocinan los menús de esta noche, de una velada muy especial. Tenemos a Mari que está preparando una sopa castellana. ¿Y qué quiere decir la sopa castellana esta noche? Pues la sopa castellana representa la etapa en la que el poeta Gerardo Diego estuvo en Soria, pero no solo tenemos gastronomía en esta velada, como decimos, muy especial, también música y poesía, porque esta noche se conocerá a un Gerardo Diego bastante desconocido y lo conoceremos de la mano de familiares muy especiales, su hija y su nieto. A través de él y de más personas vamos a conocer por qué la figura de Gerardo Diego es importante aquí en Soria y en la provincia. Pues la verdad es que ha sido un gran desconocido, yo creo, Gerardo Diego en la poesía de Soria. Todo el mundo conocíamos Machado, quizás más Bécquer, y de repente Gerardo Diego pues es alguien a la que no conocíamos mucho. Y para mí, gracias a este proyecto, he investigado mucho más sobre él, he leído mucho más sobre él, he recordado lo que leí de niña y he descubierto o he redescubierto a un Gerardo Diego que nos regaló Soria, siempre estuvo vinculado a Soria y que además quiso a Soria. Y yo creo que eso también deberíamos hacer justicia con él y sobre todo deberíamos creernos todo lo que él nos decía, ¿no? Que Soria es maravillosa. Pues mira, la verdad es que nosotros empezamos en este proyecto de combinar poesía, música y gastronomía el año pasado con Machado y este año quisimos hacer lo mismo con Gerardo Diego. Y lo primero que hicimos fue, vamos a repasar su biografía, porque necesitábamos decir a cocina también un poco los lugares por los que había pasado y crear unos platos en un menú que sea bien consolidado, que sea creativo y que sobre todo sea sabroso, porque hay que saborear a Gerardo Diego. Hemos descubierto facetas de él quizás más desconocidas, todos los viajes que hizo a Argentina, las hemos descubierto nosotros, no quiere decir que estuvieran ocultas, ni nuestro propósito es hacer una investigación literaria, porque no seríamos capaces, y hemos descubierto también que no hay casi canciones, y esto nos ha parecido curioso, porque con Machado lo tuvimos muy fácil, había muchas, pero con Gerardo Diego se han versionado muy poco, se han musicalizado muy poco, y María de Gregorio Ortego, que es mi compañera, que pone la voz y la guitarra, ha tenido que hacer un esfuerzo también para ponerle música a sus poemas. A Soria la cantó a lo largo de toda su vida, no solo de los 2 años que estuvo aquí, y de hecho eso nos ha ayudado también, bueno, pues que Diputación nos asesoró con ese libro Soria Sucedida y cómo volvía a Soria, repetía Soria, venía a ver a sus amigos a Soria, y a través de Gerardo Diego hemos podido descubrir a muchos intelectuales de la época en Soria que quizás los vemos en las calles, leemos el nombre de ellos en avenidas de la ciudad y que a veces no son desconocidos. Y yo creo, bueno, que eso también ha sido muy enriquecedor. Yo no recuerdo a mi padre escribiendo, sí en su máquina de escribir, escribiendo, pero más bien prosa que verso, porque el verso en la máquina de escribir no vale. Lo que sí, absorto, pensando, escribiendo él mentalmente sus versos, eso sí, se decía para los niños y para los que estábamos a su alrededor, pues a veces era un tanto sorprendente ese silencio y esa abstracción. Pero luego ya con la edad ya lo he comprendido muy bien y he envidiado ese poder que tenía de abstracción, porque si no lo hubiera tenido no hubiera podido realizar la labor que hizo tan inmensa. La máquina de escribir de mi padre está en la Fundación Gerardo Diego en Santander, con su mesa de despacho y unos recuerdos de su despacho.
Y luego, tristemente, la casa de mis padres se aventó, como tiene un poema, dice, todas mis casas se aventaron, efectivamente. No existe ninguna, pero su recuerdo está muy vivo. A mí hay uno que me parece que resume muy bien el pensamiento hondo de mi padre, ¿no? Es en un poema creacionista: la vida es un único verso interminable. Nadie llegó a su fin. Nadie sabe que el cielo es un jardín. Creo que esos resumen muy bien su pensamiento, su fe religiosa, su visión del mundo. Vi a mi abuelo murió cuando yo tenía 26 años, o sea que le conocí mucho. Y mi abuelo era mi abuelo, como el abuelo de cualquier niño, ¿eh? No era un poeta. Mi abuelo tenía reputación de ser una persona pues eso, muy reflexiva, tímida, por tanto de difícil acceso, etc. Con nosotros, con sus nietos, era un abuelo como cualquiera, con el que podíamos jugar, hacerle bromas. Y luego hubo unos, cuando ya mi abuela era mayor y ya no le quería acompañar a los conciertos del Teatro Real, pues mi abuelo, me pidió mi abuela que la acompañara a mi abuelo. Y ahí pasé unos momentos donde descubrí a mi abuelo poeta, a mi abuelo escritor, sobre todo porque, claro, en el Teatro Real se encontraba con un montón de gente, otros poetas, con músicos, y tenía una pequeña tertulia en los entreactos, etc. Y ahí le descubrí un poco más su faceta de hombre público, de escritor, de poeta. Yo me quedo, porque soy más carnívoro, con la etapa argentina, ¿eh? Pero estoy convencido, absolutamente convencido, de que mi abuelo sería la etapa Gijón, pues a mi abuelo le encantaba el pescado, ¿eh? Yo recuerdo que cuando había un buen pescado en casa, hacía el silencio, se ponía las gafas, comía sin decir nada y cuando terminaba sentenciaba si estaba bien o no estaba bien. Le encantaba el pescado, yo, o sea, que él se quedaría con el pichín. Nosotros tenemos la suerte en Diputación de tratar con muchísimos poetas que proceden de muchos sitios de España y del extranjero, y cuando llegan aquí quieren ver la tierra que cautivó a tantos poetas a lo largo del tiempo, y cuando se marchan también nosotros nos hemos sentido cautivados. Esta luz, esta gente, esta tierra tiene algo que nos hace acercarnos a ella y nos hace crear. Gerardo Diego realmente es una persona que se entregó tanto a Soria que hay que cubrir de alguna forma la injusticia que se ha hecho con él durante tantos años, que ha sido tan grande la figura de Antonio Machado, que la ha ocultado, la ha eclipsado. Pero sin embargo, Gerardo Diego creó una línea cultural en la ciudad de Soria que todavía pervive. Cuando él trabajaba en el Ateneo en los primeros años del siglo, de la década de los 20, trajo toda la música de vanguardia que estaba en París. Él traía las partituras y en ese piano que todavía se conserva, a Dios gracias, en el Casino, la interpretaba personalmente, traía obras de teatro, enseñaba a sus alumnos a amar la literatura y amar la cultura. Ese pozo todavía está y ese pozo es el que tenemos que agradecer. Si la luna fuera espejo, qué bien que yo te vería. Si la luna fuera espejo, dámela, tómala y ponla en el cielo ya. ¿Cuántos eclipses habría? Por tu culpa los astrónomos todos
todos se suicidarían. Si la luna fuera espejo, qué bien que yo te vería y tenerte a ti muy lejos, qué poco me importaría. Si la luna fuera espejo, dámela, tómala y ponla en el cielo ya. ¿Cuántos eclipses habría si la luna